Vamos a hablar en este vídeo de las distrofias musculares, en concreto de la enfermedad de Duchenne, que es un ejemplo más de genopatía dentro de los dos que vamos a plantear como ejemplos de defectos monogénicos ligados, que siguen las leyes mendelianas en su transmisión. Las distrofias musculares son un conjunto de patologías que suponen un trastorno general, hereditario y progresivo que afectan a la musculatura esquelética. Normalmente el problema está en esa musculatura donde hay algún fallo genético que afecta a elementos claves para el desarrollo de esa musculatura, lo que le hace un proceso de deterioro, el defecto genético en la musculatura. La inervación nerviosa, por lo tanto, es normal y el CI está conservado, aunque puede haber lentitud y fatiga, y en algunos casos, en algunas patologías, como ahora veremos, Duchenne, incluso puede conllevar algún tipo de discapacidad intelectual en algunos casos. Normalmente suelen cursar con patologías respiratorias y cardíacas asociadas al deterioro muscular, y por ahí puede venir pues incluso el fallecimiento del paciente en determinados momentos. Los rasgos de estas patologías, de estas distrofias musculares, que son enfermedades genéticas, algunas de ellas autosómicas y otras ligadas al cromosoma X, como ocurre con Duchenne y alguna otra, que la padecen por lo tanto más los varones que las mujeres. Los rasgos, como digo, general es la distribución simétrica de la debilidad y de la atrofia muscular, ya que todo el organismo está afectado. La sensibilidad está intacta, ya que hay una inervación nerviosa normal, y se mantienen por tanto los reflejos cutáneos en todo el organismo, ¿no? Hay una incidencia heredofamiliar, dado que es un defecto genético que puede haber sido transmitido por parte de un progenitor que sea portador del mismo, los progenitores que sean portadores del mismo, o en el caso de Duchenne, como ahora veremos, pues es normalmente la madre la portadora del gen anómalo en su cromosoma X, que lo transmite a los varones, que son los que lo suelen padecer al tener un solo cromosoma X. Sería un ejemplo de herencia ligada al cromosoma X. Duchenne es una distrofia muscular generalizada, grave, de aparición infantil y ligada, como digo, al cromosoma X, donde está el defecto genético. Hay un aumento anormal en alguna etapa de las pantorrillas, de algunos grupos musculares, con una pseudohipertrofia por infiltración de grasa en esos músculos, pero realmente, aunque aparenten un tamaño grande, pues son músculos que están perdiendo fuerza. El diagnóstico de esta patología es raro antes de los 3 años de edad, que es el momento, en torno a los 2 añitos, 3, es cuando la familia empieza a notar que el niño se cae, el niño tiene problemas para subir escaleras y tiene unas dificultades para deambular, que lo que le hace pues consultar al médico. Los signos clínicos, en principio, pues podríamos ver una marcha de pato por afectación de la musculatura pélvica, una marcha inestable. Ahora veremos alguna imagen, aunque veremos más imágenes en clase. Por supuesto, dificultad para subir las escaleras, que también es de los primeros síntomas, por la afectación de los extensores de la rodilla y de la cadera. La hipertrofia, la infiltración de grasa en algunos de los grupos musculares. Luego, más adelante, la debilidad para levantar los brazos por la afectación de la musculatura de la cintura escapular. Y aunque a lo mejor no sería esperable, pero aparece una cierta discapacidad intelectual de leve a moderada en algún porcentaje de los casos. Como digo, vamos a ver alguna imagen donde vemos, por ejemplo, algunos detalles como ese andar marcha de pato, deambular inestable. Aquí vemos una marcha también con una lordosis, con el abdomen prominente, y aquí vemos, por ejemplo, unas masas musculares aparentemente grandes, cuando en realidad pues hay infiltración de grasa, y la postura típica con las piernas abiertas para ayudarse a mantener el equilibrio. Es típico esa hiperlordosis,
donde para mantener un poquito mejor la postura estable con las piernas separadas. Incluso luego vemos, pues conforme se va afectando la musculatura paravertebral, pues vemos escoliosis, problemas de desviación de la columna que en el futuro pues pueden ser muy graves y pueden limitar la calidad de vida del paciente. Es típico también a la hora de levantarse del suelo en estos niños la maniobra que utilicen la maniobra de Govers, es decir, que hagan una escalada a través del suelo. Aquí vemos un poco la secuencia, el niño tumbado en el suelo, aquí vemos cómo va levantándose, escalando sobre el suelo y luego sobre su propio cuerpo para conseguir ponerse de pie. Un poquito en un vídeo rescatado de internet podemos ver esa maniobra de levantarse desde el suelo. El pronóstico, bueno, de estos niños no es especialmente bueno. A los 2 años es cuando empieza a verse esos problemas de equilibrio. A los 8 años, a partir de ahí se empieza a hacer el diagnóstico, aunque no haya habido antes una patología clara, evidente. En la historia clínica solemos encontrar pues un retraso en la adquisición de habilidades motoras, en la puesta en marcha de pie y el inicio del caminar. Después, a los 8 años, ya vemos esas posturas típicas con lordosis, hiperlordosis, con las piernas separadas y demás. Y ya en la adolescencia nos encontramos al paciente con un deterioro importante, con escoliosis, a veces con contracturas, con acortamiento de masas musculares. Todo esto vamos a intentar trabajarlo a través de fisioterapia y de mantenimiento del ejercicio físico lo más posible porque caer en la silla de ruedas pues ya es una limitación importante, porque va a tener problemas incluso para sentarse, y a partir de aquí pues terminaríamos con el paciente encamado. La esperanza de vida de estos pacientes estaría entre la segunda y tercera década de vida, ya que normalmente pues una patología respiratoria, pulmonar, en una musculatura ya muy deteriorada puede ocasionar fallecimiento de los pacientes en torno a los 20 y tantos años aproximadamente. Como digo, pues vamos a poder utilizar incluso también aparatos ortopédicos para ayudarle a mantener una posición más que le dé una mayor calidad de vida a lo largo de su existencia. Y bueno, esta es un poco la trastorno de Duchenne y de las distrofias musculares como un ejemplo más de patología asociada a la genética, como genopatía, ligada en el caso de Duchenne al cromosoma X, y que sigue las leyes mendelianas. En clase veremos algunas imágenes más y tendremos ocasión de comentar también pues aspectos de la intervención familiar en alguna de estas patologías.